Bueno, muy buenos días con todos. Es un gusto empezar este webinar, China en el siglo del dragón, lo que todos deben saber sobre China, que es precisamente el título del nuevo libro del embajador Jorge Hine. En este caso, nos complace tenerlo en nuestro webinar a un embajador, a un profesor de tan amplia trayectoria como lo es el embajador Hine. El embajador Hine es abogado, académico en relaciones internacionales, diplomático, y actualmente es profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela de Estudios Globales de Pardee de la Universidad de Boston. También ha sido becario de Políticas Públicas en el Centro Internacional de Académicos Woodrow Wilson en Washington, D.C. Sabemos que se ha desempeñado como embajador de Chile en China, 2014 a 2017, en India, 2003 al 2007, en Sudáfrica, del 94 al 99, y como ministro de Gabinete del Gobierno de Chile. Tiene otras dignidades como vicepresidente de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas y ha sido profesor de Gobernanza Global en la Escuela Basile de Asuntos Internacionales de la Universidad Wilfrid Laurier por 10 años, una década. Y por supuesto, miembro distinguido en el Centro para la Innovación y Gobernanza Internacional. Nos convoca aquí su nuevo libro, China en el siglo del dragón, lo que todos deben saber sobre China. Entonces me complace mucho dar la bienvenida a tan ilustre invitado y estoy seguro de que todos vamos a disfrutar de este webinar, en el cual primeramente tendremos la intervención del embajador, luego haremos un diálogo sobre su vasta experiencia en temas de China y Asia-Pacífico, y luego tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, me es grato darle la cordial bienvenida al embajador Hine. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la Escuela de Negocios de SPOL y particularmente a la doctora Sarah Wong esta gentil invitación. Como ustedes saben, Chile y Ecuador tienen una larga amistad. Yo he visitado Ecuador en varias oportunidades. Lamentablemente no Guayaquil, solamente Quito, pero esta será mi primera visita virtual. Espero en algún momento dado poder hacer una visita personal. Lo que nos convoca hoy día, como decía la doctora Wong, es el caso de China. Y acá hay algo muy curioso. No hay zona del mundo más distante, más lejana de China que Sudamérica. Y uno podría preguntarse, ¿por qué China, un país tan distinto y tan distante, genera tanto interés en nuestra parte del mundo? Lo hace desde luego en Chile, lo hace en Ecuador, pero también en Brasil, en Argentina, en Colombia, en toda la región. Y yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene dos dimensiones. Una, desde luego, es el tamaño de China. China es hoy día, desde luego, el país más poblado del mundo, pero es también la economía mayor del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. Y se proyecta que para fines de esta década va a ser la mayor economía del mundo en términos nominales, superando a los Estados Unidos. Pero no solo eso. China también es la mayor potencia manufacturera del mundo, es la mayor potencia exportadora del mundo. En los últimos 40 años ha crecido a un 10% anual, por al menos 3 décadas, y ha hecho algo que ningún economista pensó que se podría hacer, no digamos ya un país del tamaño de China. 800 millones de personas han salido de la pobreza en China en este periodo, gracias a estas tasas de crecimiento. Como ustedes saben, para Sudamérica en su conjunto, China es el mayor socio comercial. Sudamérica en su conjunto comercia más con China, pese a la distancia, que lo que hace con Estados Unidos o con la Unión Europea. De manera que hay un tema de tamaño. Pero también hay una gran pregunta que tiene que ver con cómo es que China ha llegado a esto. Cómo es que China ha logrado posicionarse en una situación tan expectante como la que se encuentra ahora. Y hay una respuesta un poco ramplona a eso. Bueno, China es un país muy grande, tiene mucha gente, pagan salarios bajos y por lo tanto puede hacer todo esto. Eso naturalmente no es una respuesta correcta.
Hay muchos países muy grandes que no les ha ido demasiado bien. Y en realidad hoy día los salarios en China tampoco son demasiado bajos. Son alrededor del doble, por ejemplo, de lo que son en Vietnam. De manera que esa respuesta no es una respuesta satisfactoria. Y habiendo vivido 3 años y medio en China, país al que he seguido visitando, yo escribo para la prensa china, aparezco regularmente en la televisión china, estoy vinculado con centros de estudio chinos, universidades chinas. Lo que yo trato de hacer en mi libro, China en el siglo del dragón, lo que todos deben saber sobre China, publicado por la editorial LOM, una editorial chilena, hace un par de semanas, es tratar de explicar, tratar de entender, tratar de analizar qué hay tras el así llamado milagro chino. Y como primera aproximación, yo quisiera señalarles que, como alguien que viene de Chile, que inició su trayectoria académica, su carrera académica en el Caribe, que luego estuvo destinado como diplomático en África y en Asia, antes de llegar a China. Yo tenía una cierta percepción, tenía una cierta comprensión de en qué consisten los desafíos del desarrollo. ¿Qué es lo que los países en vías de desarrollo tienen que hacer para crecer, para mejorar el nivel de vida de su población, para darles la educación y la salud que nuestros pueblos merecen? Pero debo confesar que pese a esta larga trayectoria a lo largo y lo ancho del mundo, yo tenía una vida de gitano. Un año tuve 2 mudanzas transatlánticas en 12 meses, lo que le da a ustedes una idea del tipo de vida que yo he llevado. Pero debo confesar que nada de eso me había preparado para lo que yo encontré en China. En nuestros países siempre se encuentran razones para no hacer las cosas, para chutearlas para adelante, como se dice en Chile. En China encontré que eso no es aceptable. En China no es posible decir, no, sabe, esto no se puede hacer. Un alcalde dice, este puente va a estar en 6 meses. Y el puente está en 6 meses. En muchas otras partes pueden pasar 5 años, 10 años, a veces el puente nunca se hace. En China no. Y el desarrollo es, en gran parte, como la vida. Fijarse metas y cumplirlas. Y eso es lo que hace China, y lo hace, además, de manera rápida. Es lo que se llama China Speed. Acá no vale estar dilatando, no vale estar dejando las cosas para mañana. Mi abuelo tenía un dicho que decía, mañana, mañana fue la ruina de España. Y algo hay de eso. En China eso no corre. Déjenme darles un ejemplo. Una vez visitando al gobernador de una provincia, en una larga reunión con él, y él me dice, mire, nosotros estamos estableciendo acá un nuevo sistema en que las oficinas públicas deban resolver todas las peticiones, todas las solicitudes que le lleguen en el mismo día. Dense cuenta ustedes lo que eso implica. ¿Eh? Resolver cada trámite en el mismo día. Eso, para muchos burócratas a lo largo y lo ancho del mundo, sería una pesadilla. Pero eso es lo que está tratando de hacer China. Muy bien. En ese cuadro, entonces, es que yo quisiera primero partir con un ejemplo muy específico y luego elaborar en términos un poco más generales qué es lo que ha llevado a China a esta situación tan expectante, a esta situación tan notable, en que en apenas 20 años, no sé si ustedes conocen esta cifra, el año 2000 el comercio entre China y América Latina era de 10.000 millones de dólares. El año 2021 ese comercio llegó a los 451.000 millones de dólares. O sea, un aumento de 45 veces en apenas 20 años. ¿Cómo es que China logra esto? Y déjenme, como digo, partir por algo muy específico. Yo creo en el método inductivo, el partir de algo muy concreto para luego generalizar. Y es el caso del desarrollo de uno de los
productos estrella, uno de los logros estrella de China en estos años, que es el de los trenes bala, que a mi juicio ilustra muy bien esta manera de apearse, esta manera en que China ha logrado avanzar y progresar para posicionarse en la forma que se ha posicionado en el mundo de hoy. Como ustedes saben, que lo tienen que haber estudiado en sus cursos, el año 2001 China ingresa a la Organización Mundial de Comercio, a la OMC. Un proceso largo, complejo, que tuvo que pasar por numerosos sedazos, pero en definitiva ocurrió. Muy bien. Y reflejando esta manera comprensiva, esta manera holística en que China piensa, toma decisiones, planifica, programa, China se da cuenta que va a haber un tremendo aumento de los flujos de carga y también los flujos de pasajeros a lo largo y lo ancho del país, por el aumento del comercio exterior que iba a ocurrir con ocasión de este ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Y se da cuenta que tiene un problema, que tiene un desafío. Y ese desafío radica en los sistemas de transporte. ¿Cómo se iban a transportar estas enormes cantidades de productos, de materias primas y también de pasajeros a lo largo y lo ancho de este enorme país? Estamos hablando de 8 millones de kilómetros cuadrados, 1.400 millones de personas. ¿Cómo se va a hacer? Y obviamente la infraestructura de transporte en China en ese momento, el año 2000, no estaba preparada para estos aumentos que se van a dar. China entonces inicia un plan de construcción de carreteras, de construcción de puentes, túneles, de ampliar los puertos, los aeropuertos, pero poniendo un especial énfasis, esto es muy interesante, poniendo un especial énfasis en el modo ferroviario de transporte, que considera es el modo más eficiente, desde luego desde el punto de vista de la energía, desde luego desde el punto de vista de evitar contaminación del medio ambiente, en fin, por numerosas razones. El modo ferroviario es de los más amigables para con el medio ambiente y tiene numerosas ventajas. Y en ese sentido, inicia una ampliación de sus vías férreas, de sus servicios ferroviarios, pero también se da cuenta que no basta con poner trenes regulares, sino que lo que necesitaba eran trenes de alta velocidad, lo que se llama TAVs. Ahora, China no tenía esta tecnología. Los TAVs existían en Japón, en Francia, en Alemania, en España, pero no existían en China. ¿Qué hacer? La mentalidad tradicional de muchos países, incluyendo los nuestros, dice, bueno, si se quiere eso, se compra. Era perfectamente posible comprar trenes japoneses o trenes franceses y ponerlos a andar y listo. Pero ese no es el enfoque hacia el desarrollo que tiene China. China quiere también transferencia tecnológica, quiere progreso científico, quiere hacer también sus propias cosas, no meramente comprar, en los cuales los beneficios en materia de creación de empleo, en materia de transferencia tecnológica serían muy limitados, sino que quería desarrollar su propia tecnología. Y China en ese momento inicia un programa para adquirir tecnología en el extranjero, comprar parte de esos equipos, desarrollar tecnología propia. Estamos hablando de alrededor de, creo que eran 500 entidades científicas, universidades, centros de estudio que fueron enlistadas para participar en este proyecto. China tiene alguna, yo creo en ninguna otra parte, una academia de ciencias ferroviarias, imagínense lo que eso significa, para desarrollar esta tecnología. Un tren de alta velocidad es un tren que circula a más de 250 kilómetros por hora, que era el estándar establecido cuando se desarrollaron los trenes de alta velocidad en los años 60. A poco andar se llegó a esa velocidad de 250 kilómetros por hora. Y durante 40 años esa fue la velocidad establecida, la norma en que estos trenes circulaban. China no solo aspira a desarrollar su propia tecnología
de trenes de alta velocidad, sino que también se ponen como meta subir esa velocidad de 250 kilómetros por hora, que era el estándar de la materia, a 350 kilómetros. Y viene también otra instancia que a mí me parece muy reveladora, viene la crisis financiera del año 2008, los años 2008-2009, y China saca un paquete de estímulo a la economía de 600.000 millones de dólares. Muchos otros países aplicaron paquetes de estímulo para reactivar la economía frente a esta crisis financiera internacional. Pero China, en vez de gastar, como hicieron muchos otros países, aquí y allá, en un montón de cosas que al final reactivan la economía, pero no necesariamente tienen un impacto en progreso tecnológico, en progreso científico, China destina parte importante de este paquete a el desarrollo de su tecnología ferroviaria. Y a poco andar, tenemos nosotros ya a comienzos de la década pasada, que China tiene estos trenes de alta velocidad. Hoy día, China tiene la tecnología de punta en materia de trenes de alta velocidad. Es una tecnología más avanzada, más rápida, mejor que la japonesa, que la alemana, que la francesa. Yo he andado en trenes de alta velocidad en Francia, he andado en trenes de alta velocidad en Japón, en Alemania. Los trenes chinos son más amplios, más cómodos, andan más rápido que en cualquiera de estos otros países. Y acá tenemos un caso notable de un país que en ese momento el ingreso per cápita de China debe haber sido, no sé, 7, 8 mil dólares. Embarcándose en un proyecto que lo pondría a la punta, por encima de países con ingresos per cápita de 40, 50, 60 mil dólares. ¿Y por qué China logra esto? Porque se fija, como dije antes, se fija ciertas metas, asigna los recursos y en definitiva logra esas metas, sin dejar que funcionarios, autoridades digan, no, esto no se puede hacer, dejémoslo para mañana, tal vez más adelante. No, eso no es aceptable. En China, las metas se fijan y se deben lograr. Muy bien. En ese marco, entonces, y la doctora Wong me ha dado muy poco tiempo, de manera que voy a tener que apurarme. Lo que yo quisiera plantear es que hay lo que yo he llamado los 5 factores clave en el milagro chino. Los 5 elementos que nos ayudan a entender el cómo China ha podido dar este enorme salto de un país que tenía un ingreso per cápita de $200 al año, el año 1978, a un ingreso que está entre los 11 y los 12 mil dólares hoy día. ¿Cómo China se proyecta de esta forma y da este enorme salto? Que es precisamente el salto que tenemos que hacer en nuestros países, en los países latinoamericanos, para poder erradicar la pobreza. En América Latina hoy día 1 de cada 3 personas viven bajo la línea de pobreza. China en 40 años sacó a 800 millones de personas, más que toda la población de nuestra región, de la pobreza. ¿Qué fue lo que hizo China para lograr esto? Y estos 5 factores que yo menciono en el libro y que yo pude ver de primera mano en mis años en China son los siguientes. El primero de ellos es la innovación. Durante mucho tiempo se decía que los chinos eran buenos para copiar, pero no buenos para inventar. Y que lo que hacían era copiar la tecnología occidental y luego aplicarla, pero que ellos en realidad, aporte propio, no hacían ninguno. Bueno, si eso alguna vez fue cierto, desde luego ya no lo es. Hoy día, en muchas actividades, China está en la punta haciendo sus propios aportes. Y el caso del tren, que yo les mencioné anteriormente, es el mejor ejemplo de ello. En los planes quinquenales chinos se pone un gran énfasis en la innovación. Y China está permanentemente innovando, buscando nuevas formas de hacer cosas. Pero lo interesante, y acá es donde entra el segundo factor, porque en nuestros países, ustedes estoy seguro que escuchan permanentemente a las autoridades hablando de innovación y diciendo que creen en la innovación y que la innovación es el futuro, etcétera, etcétera. Claro, sí, ahí se habla mucho de ello,
pero no se hace lo que se tiene que hacer. Y acá entra el segundo elemento, que es la investigación. Para hacer innovación, no basta con pensar que es algo bueno, ni sentarse a fumar una pipa pensando cómo resolver las cosas. Para eso hay que hacer investigación. ¿Y qué significa hacer investigación? Hacer investigación significa asignar recursos para que se pueda hacer investigación y desarrollo. China asigna 2.5% del PIB a investigación y desarrollo, lo que significa una cifra alrededor de los 500.000 millones de dólares. Ningún país en el mundo, salvo Estados Unidos, asigna más recursos a la investigación y el desarrollo que China. Y eso le permitió a China posicionarse en áreas de punta de la economía mundial, como la inteligencia artificial, como la computación en la nube, como la robótica, como la nanotecnología, como la biotecnología. Hay un tema acá bien interesante. Yo llegué a China, y como ustedes saben, uno siempre escucha esto, que de alguna manera el secreto del éxito del milagro chino es que hay muchos chinos y la mano de obra barata. Y yo encontré que había un gran desarrollo de la robótica. Y esto me llamó mucho la atención, porque esto es contraintuitivo. Si China piensa que su gran ventaja es la gran cantidad de gente que tiene y la mano de obra barata, ¿por qué va a invertir en robótica? Eso nos indica que en realidad esta noción que yo les mencionaba es una noción equivocada. El secreto del éxito de China no se basa en tener gran cantidad de mano de obra y que esta mano de obra sea barata. Se basa en otras cosas, entre otras las que yo les estoy mencionando ahora. En tercer lugar, la experimentación en políticas públicas. Eso que es algo que en realidad no ocurre en ninguna parte. China, antes de aplicar una política pública en salud, en educación, en transporte, en lo que sea, lo que hace es probarla. Deng Xiaoping, el padre del proceso de apertura y reforma en China que se inicia el año 1978 y que en buena medida es un parteaguas, es el momento en que la China contemporánea realmente despega. Tenía un dicho que era cruzar el río sintiendo las piedras. Y con ello lo que quería decir era que había que tener mucho cuidado con aplicar políticas sin testearlas antes, sin probarlas. Y él mismo, en su política de apertura y reforma, la empezó en la ciudad de Shenzhen, que era una aldea de pescadores de 30.000 habitantes, y hoy día es una metrópolis de 14 millones, cerca de Hong Kong. Ahí se inició el proceso de apertura y reforma. Y lo que hace China es que prueba si un determinado proyecto funciona en un municipio, en una localidad, si funciona lo extiende a la provincia, si funciona en la provincia lo extiende a las provincias aledañas, y si funciona en un conjunto de provincias, recién ahí lo viene a aplicar en todo el país. Eso implica que no se producen grandes fracasos en materia de políticas públicas, porque las cosas se han testeado con anterioridad. En cuarto lugar, está el tema de la meritocracia. ¿A qué me refiero con esto? El presidente Xi, antes de ser presidente de China, ocupó 17 cargos distintos en el aparato gubernamental chino. ¿A qué es lo que apunto con esto? Que en China, para llegar a las más altas responsabilidades, se pasa por un sedazo extremadamente estricto. El presidente Xi fue gobernador de 2 provincias antes de llegar a su cargo actual. Lo mismo vale para el primer ministro, Li Keqiang. Los altos dirigentes del partido y también los cuadros medios y otros del Partido Comunista Chino son evaluados anualmente una larga batería de indicadores y se mide su rendimiento, se mide cómo lo han hecho. Un alcalde se ve si es que el municipio, por ejemplo, creció, tuvo un crecimiento económico mayor que los municipios vecinos. Si tuvo un crecimiento mayor que los municipios vecinos, eso es un buen indicador del desempeño del alcalde. Si logró bajar la contaminación más que los municipios vecinos, también. Si logró bajar el desempleo más que los municipios vecinos, también. En fin, hay una larga batería de indicadores por los cuales
cada cuadro, cada dirigente, cada funcionario es medido anualmente y de acuerdo a eso es ascendido o no. Si el alcalde de un pueblo pequeño lo hace bien, bueno, puede que lo nombren alcalde de un municipio más grande. Si lo hace bien ahí, puede llegar a ser gobernador de la provincia. Si lo hace bien ahí, puede llegar a ser viceministro en Beijing o ministro en Beijing. En fin, esto es algo muy importante porque significa que a las personas se les evalúa por su rendimiento y no meramente por sus bonitas palabras o cómo se maneje en otros aspectos. Y acá muchos amigos chinos me comentaban que ellos no entendían cómo en otras partes se funcionaba de manera tan distinta. El presidente Trump llegó a presidente de los Estados Unidos sin haber desempeñado cargo alguno, ni en el gobierno ni en las Fuerzas Armadas. A ellos esto les chocaba mucho porque les parecía que era algo realmente insólito. Entonces yo creo que también ahí hay un tema de cómo nosotros evaluamos a las autoridades, cómo evaluamos a los funcionarios y si se desempeñan bien o mal. Finalmente está el tema de la competencia. China tiene numerosas empresas estatales. Estas empresas estatales, en contra de como muchas veces se dice, la gran mayoría de ellas son rentables, les va bien, son bien administradas. Y una de las razones para ello es porque estas empresas compiten entre sí. No hay monopolios en distintos sectores. Hay diferentes empresas en el sector petrolero, en el sector de la energía, en el sector del transporte, que son las empresas y sus ejecutivos, son evaluados según el desempeño comercial de la empresa. Y esta competencia que sea entre empresas, sea también entre municipios, como dije anteriormente, entre provincias. Pero uno tiene una dinámica de competencia que es muy distinto a cómo funcionaba, por ejemplo, la Unión Soviética, cómo funcionaban los países de Europa Central y Oriental. En ese sentido, China nos plantea un proyecto, una visión distinta de cómo administrar el Estado y cómo progresar. Ahora, nada de esto significa que China no tenga problemas. Los tiene. Hoy día vemos que hay una ralentización de la economía, vemos que el COVID todavía no ha sido plenamente controlado, vemos que está reventando la burbuja inmobiliaria, el tema del declinar demográfico, tal vez el problema y el desafío más serio que tiene China, causado en parte por la política de un solo hijo que se aplicó hace algunos años, ya no, pero se aplicó hace algunos años y ha tenido estas consecuencias. Pero el punto mío es que, dicho todo eso, en los últimos 40 años hemos visto un progreso enorme de China, que hoy día se ha posicionado como se ha posicionado, con el impacto que tiene en nuestros países, y es importante que nosotros saquemos las lecciones del caso. Y eso es lo que yo trato de desarrollar en mi libro, que espero que pronto esté disponible en Ecuador, y ustedes lo puedan leer y consultar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador Heine. Si puedo resumir, entonces, ¿cuál sería el mensaje principal de su libro? Sería que China se fija metas, se compromete y las logra, buscando el desarrollo económico de su nación y el bienestar de su gente. Esto impone una serie de desafíos, no solo para China, sino también para el resto del mundo, porque claro, una economía de ese tamaño tiene efectos en el resto del mundo. Sabemos que China ha hecho una serie de procesos, de lo que usted nos comenta en su libro, que le han conducido a ser lo que hasta hoy es. Es decir, hacemos un énfasis en los procesos. Pero estos procesos impactan de nuevo no solo a China, también el resto del mundo. En particular, pensando, por ejemplo, en Chile, comentaristas de su libro han indicado que esto ha impuesto una serie de desafíos para Chile. Y nosotros nos preguntamos, si para Chile ha impuesto una serie de desafíos, un país que ya tiene, ¿cuánto? Más de 15 años de un acuerdo de libre comercio con China y una historia mucho más larga de relaciones internacionales con China, ¿qué se puede decir para el resto de la región? Por ejemplo, para Ecuador. ¿Qué desafíos impone
en las relaciones internacionales, en particular en las relaciones comerciales, el lidiar con China, lidiar en el buen sentido, lidiar en cómo podemos afrontar nuestras relaciones comerciales con China. Es que podemos aprender de las lecciones que, por ejemplo, Chile ya tiene a partir de su larga trayectoria de relaciones internacionales y comerciales. ¿Qué nos puede decir para nosotros? Sí, lo que yo les puedo decir es lo siguiente. Chile firmó un acuerdo comercial con China en el año 2005. Fue el primer país individual, no solo en América Latina, en el mundo, en firmar un TLC con China. Esto se firmó en un periodo extremadamente corto, estamos hablando de 7 o 8 meses, en que eso se negoció. Y en ese tiempo se publicaron varios estudios en Chile de personas que opinaban que eso era un grave error, que Chile iba a llenarse de productos chinos, que Chile iba a tener un enorme déficit en su balanza comercial con China y que Chile no debía firmar un TLC con China. Pues bien, el gobierno no le hizo caso a esos predicadores. El TLC se firmó. El comercio entre Chile y China el año 2005 era de 8.000 millones de dólares. El año 2021, el año pasado, ese comercio llegó a los 55.000 millones de dólares. Chile tiene un superávit comercial con China. O sea, Chile exporta más a China que lo que importa de China. Por darles una idea de lo que son estas cifras, Chile exporta más a China que Pakistán. Pakistán es un país de 200 millones de habitantes, vecino de China, comparte una frontera con China. Chile es el país más distante que hay en el mundo de China. Y sin embargo, tiene este comercio tan vibrante y tan vigoroso. Ahora, nada de esto quiere decir de que necesariamente comerciar con China sea una panacea. Uno tiene que saber lo que está haciendo, tiene que tener muy claro cuáles son las limitaciones y cuáles son las oportunidades, y hay que calibrar muy bien las políticas que se aplican. Pero lo que estoy diciendo es que en el caso de Chile, eso se logró y tuvo efectos muy positivos. Eso es una gran lección para nuestro país, ¿no? No tener miedo a calibrar bien las políticas y sobre todo viendo los resultados que usted nos comenta del superávit comercial que Chile ya tiene con China, realmente los resultados pueden ser positivos. Yo creo que hay que hacer un examen muy profundo de hacia dónde queremos ir entonces, hablando de Ecuador, en las relaciones comerciales con China. China hizo lo propio cuando quiso estudiar su desarrollo económico y obviamente salir de la pobreza. Usted nos ha presentado cifras abismales y que realmente constituyen un milagro económico, ¿no? Sacar a 800 millones de personas de la pobreza, cuando en América Latina todavía estamos lidiando con eso desde hace décadas y no hemos podido hacerlo, teniendo tanta riqueza. Nos ha mencionado que los factores del milagro chino son la innovación, la inversión en capital humano, el probar políticas, la meritocracia es fundamental y la competencia. Pero hoy por hoy sabemos que las relaciones internacionales presentan desafíos para China, es decir, el escenario internacional en el que estamos viviendo. Y esta va a ser una pregunta que tiene que ver con las preguntas que están ya poniendo los participantes. Una de ellas la voy a leer a continuación. Pero me gustaría que usted nos comente entonces, si por un lado vemos los desafíos que relacionarse con China representa, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta China en el escenario internacional hoy por hoy para continuar con ese desarrollo económico que ha tenido? Sí, correcto. Poca duda cabe que yo diría que el mayor desafío que enfrenta China hoy día es el de las crecientes tensiones con Estados Unidos. Obviamente eso ha tenido todo tipo de consecuencias en materia de comercio, en materia de inversión. Hasta hace un par de años atrás, empresas chinas invertían mucho en Estados Unidos. Sin embargo, las crecientes restricciones han hecho que eso haya bajado enormemente. Lo mismo vale para las tarifas comerciales que se han impuesto. Y vemos tendencias similares, aunque no necesariamente del mismo orden de magnitud, en Europa.
que yo diría que ese es el principal desafío que enfrenta China hoy. Lo que tenemos es una geopolitización de las relaciones económicas internacionales, en que las decisiones comerciales de inversión ya no se toman por razones de eficiencia, por razones de rentabilidad, se toman por razones ideológicas y por razones geopolíticas. En ese sentido, China tiene un desafío muy significativo. ¿Cómo ha respondido China a ello? En parte ha respondido a ello volcándose más hacia el interior, hacia desarrollar una economía no basada tanto en las exportaciones y en el comercio exterior, sino que en aumentar el consumo de su propia población. Con 1.400 millones de personas, obviamente ahí hay un margen bastante grande para crecer. Ahora, un aspecto positivo para nuestros países de esta situación es que debido a las restricciones impuestas en los países del Atlántico Norte, hay más oportunidad para inversiones chinas en nuestros países, en el sur global. Y lo que nosotros vemos es en África, en Asia, en América Latina, que las inversiones chinas han seguido creciendo. Y de nuevo, permitirme al caso de Chile. Cuando yo fui nombrado embajador en China por la presidenta Bachelet, el año 2014, una de las cosas que ella me encargó fue que aumentase la inversión, si es lo posible, aumentar la inversión china en Chile, porque Chile tenía un comercio floreciente, como ya dije anteriormente, con China, pero la inversión china en Chile era muy baja. Y fue una de las cosas a las cuales yo me dediqué en los 3 años y medio que estuve en Beijing. Y el año 2019, de súbito, China pasó a ser el mayor originador de inversión extranjera en Chile. Y lo mismo ocurrió el año 2021. Entonces, hoy día, para Chile, China no es solo su mayor socio comercial, sino que también es una importante fuente de inversión. Excelente, muchísimas gracias por esos comentarios, que tienen que ver realmente con el siguiente tema. Empezamos ahora la sesión de preguntas del público. El profesor Campos, Eliezer, nos comenta cuál sería entonces el papel que desempeñará China luego de la guerra Rusia-Ucrania. Bueno, el profesor Campos ya espera que haya un post de la guerra Rusia con Ucrania. En particular, él se pregunta cómo se repartirá el poder mundial. ¿Es que China seguirá financiando al mundo, principalmente a Estados Unidos? ¿O cómo cambiar la idiosincrasia de América Latina para progresar? Y tiene que ver con precisamente los comentarios últimos que usted nos ha indicado. Pero quizás es la preocupación de qué va a pasar con esta geopolítica a partir de la guerra de Rusia-Ucrania y China. Sí, muy bien. A ver, yo creo que es importante entender lo siguiente, y tiene que ver con el cuadro que se está dando en el sistema internacional, y que es el siguiente, algo que me ha llamado mucho la atención a mí. Ustedes recordarán que en los años 50 existía algo que se llamaba el eje sino-soviético, en que la Unión Soviética y China trabajaban muy de la mano. Las únicas 2 ocasiones en que Mao Zedong viajó al extranjero fue para ir a reuniones en Moscú con los jerarcas soviéticos. Muy bien. Uno de los grandes proyectos del presidente Nixon y de su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, fue clavar una cuña en esa asociación que ya estaba un poco a mal traer, pero que todavía tenía ciertos resabres, con la visita del presidente Nixon a China el año 1972, y con la normalización de relaciones entre China y Estados Unidos. Durante varias décadas, Estados Unidos logró una relación de trabajo muy cercana y muy productiva con China. Prueba al canto de la efectividad de esta diplomacia del presidente Nixon. Sin embargo, y acá hay un tema bien interesante, lo que hemos visto en los últimos, yo diría que 15 años, es que de alguna manera se las ha arreglado.
para empujar nuevamente a Moscú y a Beijing a que estrechen lazos. Y hoy día tenemos una relación muy estrecha, de nuevo, como fue hace 60 años, entre China y lo que es hoy día Rusia, sucesora de la Unión Soviética, ¿no? El presidente Xi y el presidente Putin se reúnen regularmente, estamos 5 o 6 veces al año, creo que se han reunido, no sé, 38 veces. El presidente Xi dice que el presidente Putin es su mejor amigo, lo que puede ser cierto o no, pero el hecho de que lo diga nos dice algo. Y esto naturalmente significa un cambio importante en la geopolítica internacional. Y lo que tenemos es que se está recreando algo que tuvo una historia en siglos pasados, pero que había desaparecido en el siglo XX, que es la zona de Eurasia. El proyecto chino de la Franja y la Ruta, la iniciativa de la Franja y la Ruta, en parte importante apunta a recrear Eurasia, y con esta creciente amistad, no es alianza, pero ciertamente una relación muy estrecha entre China y Rusia. Vemos que se está recreando Eurasia con todo lo que ello implica. Ahora, para volver en términos muy puntuales a la guerra en Ucrania, lo que ella ha hecho al China negarse a condenar la invasión rusa es estrechar aún más estos lazos entre Rusia y China, con todo lo que ello significa. Y para cerrar este tema de la geopolítica, para luego pasar a la parte de economía, que es nuestro campo, en particular que nos interesa aquí en Ecuador, en el tema de la geopolítica hay una inquietud más, que podemos resumirla en una sola, pero hay varias inquietudes, es cómo sortear esa guerra geopolítica que hay en el mundo, que involucra a China, ¿no? En particular, nos pregunta Igor Villasís Vega, que nos presenta contra China los grupos de poder internacionales que no quieren perder su mercado. Es decir, él se pregunta cómo sortear ese tema geopolítico que nos presenta contra China los grupos de poder internacionales que no quieren perder su mercado. Él mismo también se pregunta sobre temas de la franja y la ruta que ya usted mismo nos ha indicado. Así que creo que para cerrar este tema de la geopolítica, sí podemos hablar de grupos de poder internacionales. Y él mismo se pregunta la problemática de Estados Unidos con Taiwán. Yo creo que aquí esto no va a llegar, es una opinión particular. No es lo mismo Rusia que Ucrania, como también lo presenta Igor. Creo que es muy diferente, pero quizás si nos puede brindar su opinión en cuanto a esta geopolítica y los grupos de poder internacionales, y si es que se daría una problemática similar Rusia-Ucrania con Estados Unidos, Taiwán y China. Ya, muy bien. A ver, vamos por partes. Mi diagnóstico: estamos en un periodo extremadamente complejo en las relaciones internacionales. Estamos pasando de un sistema internacional, lo que se llamó un sistema unipolar, con un predominio incontrarrestado de los Estados Unidos, a otra situación, a otro sistema, en el cual tenemos una multiplicidad de actores. Se habla de un sistema multipolar, otros hablan de un sistema multiplex de numerosos polos que desempeñarían un papel predominante en este sistema. Estamos en un periodo de cambios. El problema que hay cuando se dan estos cambios es que no hay reglas, porque estamos en una transición. Y eso es lo que provoca situaciones como la situación tan delicada que ocurrió en Taiwán, en que se rompen las normas establecidas, la política de una sola China, implicaba de alguna forma que autoridades de alto nivel de los Estados Unidos, como la señora Pelosi, no visitase Taiwán. Sin embargo, lo hizo y provocó lo que hemos visto con las consecuencias del caso. Ahora, yo personalmente no creo que ni Washington ni Beijing tengan interés en desarrollar y llegar a un conflicto armado, porque en esta época nuclear eso tiene tremendas consecuencias. Pero lo que sí puede ocurrir, y particularmente en el caso de Taiwán eso se puede dar, es
que pueda haber un accidente. Pueden chocar aviones, pueden chocar barcos, puede producirse un problema. Vi que la Fuerza Aérea taiwanesa derribó un dron que estaba volando por encima de un islote cercano a Taiwán. Eso es muy peligroso y nos puede llevar realmente a un conflicto que puede terminar en un conflicto nuclear. Es por ello que es muy importante administrar bien estas tensiones. Y en ese sentido, tanto el gobierno chino como el gobierno estadounidense tienen una gran responsabilidad. Mi diagnóstico es que si esta situación se prolonga por demasiado tiempo, podemos vivir momentos muy difíciles. Entonces, estas tensiones tienen que ser manejadas, tienen que ser administradas. Parte del secreto del éxito, entre comillas, de la relación que se dio entre Estados Unidos y la Unión Soviética, a partir de la crisis de los misiles en Cuba el año 1962, es que se llegó a un acuerdo para administrar estas tensiones. Y en la Primera Guerra Fría nunca vimos un enfrentamiento entre tropas estadounidenses y tropas soviéticas. Y eso evitó que, como dice el dicho popular, la sangre llegase al río. Yo creo que en esta situación, que muchos, incluyéndome a mí, hemos comparado con la anterior, yo hablo de una Segunda Guerra Fría, también se necesitan reglas, se necesita administrar, se necesita gestionar esta relación tan compleja entre las dos superpotencias, para que la sangre no llegue al río. Muchísimas gracias. Sí, tiene razón también el comentario que dice aquí que no podemos separar la geopolítica de la parte de relación económica, correcto. Pero vamos a hacer un poquito de abstracción por el momento de la parte geopolítica para ver un par de preguntas que tienen que ver con ciertos mercados. Ramiro Garzón preguntó sobre el One Belt y One Road, creo que eso ya lo hemos visto, pero ¿qué podemos decir sobre el tema de la energía nuclear? José Asquet pregunta, ¿es que la energía nuclear está considerada en el desarrollo chino? Les da felicitaciones y saludos a usted, creo que es su compatriota. Y hay otra pregunta que tiene que ver con el medio ambiente. Siendo China el productor más grande del mundo, ¿qué prácticas sostenibles con el medio ambiente más destacadas ha implementado o desarrollado? Y si es que puede llegar a ser un referente en este aspecto en los próximos años. Es decir, el tema de la energía nuclear y el tema del medio ambiente. Sí. Bueno, China ha desarrollado su propia energía nuclear, tiene su propia tecnología. Entiendo que hay conversaciones avanzadas, un proyecto de una planta de energía nuclear en Argentina con tecnología china. Es algo que está por verse, algo todavía muy en cierne, pero efectivamente China tiene esa tecnología. Obviamente es una tecnología muy controvertible, aunque ahora ha tomado nuevo ímpetu después de lo que ha ocurrido en Europa con el gas y el petróleo ruso, y Francia, que tiene mucha energía nuclear, se ha visto reivindicada. Alemania, que cerró sus plantas de energía nuclear, está con problemas. Bueno, ese es el primer punto. Segundo punto, respecto del medio ambiente. Habiendo vivido en Beijing por varios años, yo estoy muy consciente de la tremenda contaminación que tienen las ciudades chinas. Y había veces en que el smog era tal que uno salía en auto, no podía ver ni 2 metros al frente. Tal era la nube negra que tapaba la ciudad. De manera que la contaminación en China es un problema serio. En parte tiene que ver con alrededor de la mitad de la energía que se desarrolla y que utiliza en China se hace a partir del carbón, que es el medio más contaminante. Se ha avanzado un poco en controlar eso, pero no demasiado, no suficiente, desde luego. Pero China sí ha tenido enormes avances en fuentes alternativas de energía. En materia de energía solar, China está en la punta en el desarrollo de paneles solares en el mundo, tanto en tecnología como en cantidad, en volumen. Y algo similar puede decirse de la energía eólica. Lo mismo vale para todo lo que tiene que ver con electromovilidad. En materia de automóviles eléctricos, China también está en la punta, creo que un 70% de las baterías
eléctricas para automóviles, para vehículos que se producen en el mundo, se hacen en Chile, en China. Entonces, el mensaje de China en materia de medio ambiente yo diría que es ambiguo. Por una parte, sigue habiendo mucha contaminación, sigue habiendo serios problemas del medio ambiente, pero por otra, ha tenido enormes avances y logros en materia de fuentes alternativas de energía. Muchísimas gracias, embajador Heine. Y para ir cerrando, vemos que aquí hay unas de nuevo preocupaciones, así como Lourdes Randón se preocupó sobre el tema del medio ambiente. Juan Carlos Andrade se pregunta si los tratados de libre comercio siguen siendo percibidos como amenazas en el caso de Ecuador, y quizás hay miedos a represalias con otros mercados. ¿Qué nos puede usted recomendar para empezar a entender respecto a esos tratados, para evitar esos temores actuales? Quizás de la experiencia de Chile, porque me imagino que en Chile hubo también esos temores al inicio, estamos hablando de hace ya casi 2 décadas. Sí, pero, por supuesto. ¿cómo podemos abordar esos temores aquí? Sí, a ver, yo diría lo siguiente. Yo creo que acá hay varias actitudes que se pueden tener ante el mundo, ante la economía mundial. Y una actitud, es decir, lo que está pasando en ese mundo es algo muy peligroso. Y lo que tenemos que hacer es cerrarnos y desarrollar algún tipo de, no sé, autarquía. Yo diría que la evidencia en el mundo de hoy demuestra que eso es el camino equivocado, que eso no lleva a ninguna parte. Las economías que les ha ido bien en el mundo de hoy son las economías que se han abierto, las economías que han interactuado con el mundo. Eso es lo que mantiene la competencia, eso es lo que mantiene a las empresas funcionando, motivadas y, en definitiva, beneficiarse de la globalización. Se dice a veces que los dos países que más han aprovechado, que más han beneficiado de la globalización, dos de ellos por lo menos, son China, por una parte, por las razones que ya les dije, y también Chile. Y una de las razones por Chile es hoy día en muchos aspectos el país más desarrollado de América Latina. 40 años atrás no era así. ¿Por qué ha logrado esto? Por varias razones. Pero al menos una de las razones es que Chile a comienzos de los años 90 desarrolla una política de tratados de libre comercio. Y lo que se ha llamado una política lateral comercial. ¿Qué significa esto? Chile dice, nosotros queremos comerciar con el mundo y vamos a apoyar la apertura que se da por las negociaciones multilaterales, la ronda de Doha. Apoyamos también los mecanismos de integración. Chile tiene un tratado de libre comercio con el Mercosur, por ejemplo. Pero en definitiva estas cosas son lentas y toman mucho tiempo. Chile no tiene tiempo para esperar. Chile tiene un mercado pequeño, como es el caso de Ecuador. Necesitamos acceso a los grandes mercados mundiales. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos firmando tratados de libre comercio. Chile hoy día tiene 30 tratados de libre comercio, con 65 países. No hay ningún país en el mundo que tenga más tratados de libre comercio con más países que Chile. Y como indica el caso de China, que ya les mencioné, eso ha sido beneficioso para Chile. Chile ha salido mejor como resultado de esto. Entonces, sé que Ecuador hoy día está negociando un TLC con China. A mí me parece que eso es algo positivo. Yo creo que Chile tiene, hay solo 6 países en el mundo que tienen TLCs tanto con China como con Estados Unidos. Chile tiene un tratado con Estados Unidos. Yo creo que también sería muy beneficioso que Ecuador firmase un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero tengo entendido que Estados Unidos le ha dicho a Ecuador que no está firmando tratado de libre comercio hoy, lo cual obviamente es un problema. Entonces, mi sugerencia es que los tratados de libre comercio en general son algo beneficioso, son buenos para nuestros países, nos permiten acceder a mercados que de otra forma no podríamos acceder. Y yo me acuerdo, a mí mis colegas en Beijing me decían, oye, Jorge, no tiene ninguna gracia que el vino chileno se venda tan bien en China. ¿Por qué? Porque ustedes no pagan arancel, ustedes tienen un tratado de libre comercio. Entonces, China ha pasado a ser el mayor mercado para el vino chileno hoy día, exportamos de $200 millones en vino a China. Solo Francia, en este momento solo Francia exporta más vino a China que Chile. Y yo les decía, bueno, ¿por qué no firman ustedes un tratado de libre comercio con China?
Esto no es algo que haya caído del cielo. Nosotros tenemos esta posición ventajosa en China porque negociamos un tratado de libre comercio y eso nos permite vender vino y fruta y cobre a precios muy razonables. Entonces, eso depende de uno, depende de nuestros países, el acceder a estos mercados. Gracias. Muchísimas gracias de nuevo, embajador Jaime. Y bueno, para cerrar, me voy a permitir responder aquí un par de preguntas. Una tiene que ver con que si es importante aprender el idioma chino para establecer relaciones comerciales a largo plazo. Pues con los traductores que hay ahora uno diría quizás no, pero yo creo que hacer el esfuerzo es muy importante. Todos los países reconocen y los individuos en los países reconocen el esfuerzo cuando uno aprende el idioma, porque el aprendizaje del idioma va más allá de la traducción. Esta mañana comentábamos una clase que tiene que ver con la interpretación, con el conocer la cultura. Y hacer ese esfuerzo creo que es una inversión que es importante hacerla en el largo plazo. Otra pregunta nos habla de los factores para el crecimiento de China y cuál sería más importante para, nos dice Leonardo Briones, sobre Latinoamérica que debería cambiar para lograr un desarrollo económico y tecnológico sostenible en el tiempo, como lo ha hecho China en los últimos años. Yo diría, y usted me corrige si no es así, que el principal factor para América Latina pues sería, digamos, doble, la inversión en capital humano y el tema de las políticas que se están aplicando, ¿no? China nos ha dado una lección en cuanto a la inversión que hace tanto capital humano como en innovación y al tema de probar políticas y ver si sirven o no sirven y que, cómo hacer que sirvan, ¿no? Eso es fundamental para nosotros. Le envían saludos a usted tanto de Panamá como de Chile. Realmente estamos en una audiencia internacional, Ramón Rivera de Panamá, y su compatriota que ya mencioné antes desde Chile. Ahora, yo sé también que hay chilenos que nos están escuchando que están aquí en Ecuador, que también le mandan saludos, u otros que quisieran haber estado. Muchas gracias. En cuanto a cerrar, porque la verdad que hay muchísimas más preguntas, pero ya no tenemos tiempo. Me gustaría entonces que usted quizás nos dé un mensaje final de qué podemos esperar o qué es lo que debemos, como dice el libro, todos debemos saber sobre China. Si podemos decir un mensaje final sobre eso. ¿Qué es lo que todos debemos saber sobre China, en particular nosotros como latinoamericanos, para poder llegar a ese desarrollo económico que ha tenido China? Muchas gracias, doctora Wang. Lo que yo quisiera decir es lo siguiente. América Latina está pasando por una crisis muy profunda. Según la CEPAL, el año 2020 fue la mayor crisis de CEPAL de América Latina en 120 años, por el impacto de la pandemia y por la caída del producto que hemos tenido en la región. Estamos recién saliendo de ello. Como dije anteriormente, 1 de cada 3 latinoamericanos está en la pobreza. Y obviamente no podemos seguir en este ritmo. Se habla tal vez de una segunda década perdida. Tuvimos una década perdida en los 80. Puede que tengamos otra ahora. El crecimiento entre el 2015 y el 2019 fue un 0,9 en toda la región. Chile, mi país, el próximo año va a tener cero crecimiento económico. Obviamente esto no es una situación sostenible. Tenemos que salir de este círculo vicioso del subdesarrollo y del estancamiento. Lo que yo quisiera decir es que China, que ha logrado este enorme salto de un país con $200 de ingreso per cápita el año 1978 a $12.000 hoy día, nos da un ejemplo de que es posible salir del subdesarrollo, que es posible salir de la pobreza. Y hay instrumentos para ello. Hay políticas públicas que nos permiten esto. Yo señalo en el capítulo final de mi libro que este va a ser el siglo de Asia. Y obviamente China está en el centro de ello. Entonces yo creo que si nuestros países se asocian con lo que está ocurriendo en Asia, y no solo China, con India, con ASEAN, en fin, y por una parte, y por otra, aplicamos algunas de las políticas que se han aplicado en China. No estamos hablando del sistema político. No hay apetito por imitar el sistema político chino en nuestros países. Pero sí hay políticas públicas que se pueden aplicar, como he señalado, y que pueden hacer que nosotros salgamos de su desarrollo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, embajador Heine. Nos ha hecho un honor el haber estado acá, participando, ilustrándonos con su experiencia, su vasto conocimiento sobre China. Y antes de terminar, quería compartir links de sus publicaciones con el público que vean este video. Además, quería indicarles qué cosa es el Centro de Estudios Asia-Pacífico, quiénes lo conforman, a quién estamos adscritos, que es a través de lo cual nos hemos podido conocer en el tiempo. Así que antes de partir, voy a compartir otra vez pantalla y presentarles eso. Es un centro institucional, el Centro de Estudios Asia-Pacífico de la ESPOL, Escuela Superior Politécnica del Litoral. Estamos localizados en Guayaquil, Ecuador. Estos son nuestros contactos de redes sociales en Twitter. También tenemos un sitio web en el que ustedes nos pueden encontrar diversos productos y servicios que ofrecemos, como estos webinars, talleres, cursos. Tenemos un dashboard con muchos datos que ustedes pueden ver, analizar, noticias diarias y un boletín. El boletín ha sido, está con una nueva imagen. Por favor, visítennos. Y no olviden también visitar la página web del profesor Heine. Aquí tenemos sus libros más recientes, el actual, que es el que nos ha convocado en este webinar. Además, tiene muchísimos otros que demuestran su vasta experiencia y conocimiento en temas de la geopolítica que hemos discutido, pero también sobre América Latina y Asia y sus relaciones internacionales. Le agradezco muchísimo, embajador Heine. Esperamos verlo personalmente en una próxima ocasión aquí en Ecuador. De seguro que va a haber la oportunidad. Justamente Ecuador y Chile han renovado, han profundizado un acuerdo comercial y de complementación económica que está en vigencia desde mayo, ¿no? Así que definitivamente debemos aprender más de nuestros colegas chilenos y seguir por esa ruta que les ha permitido llegar a ese nivel de desarrollo. Obviamente, siempre hay lugar para mejoras. Y lo que al final del día debemos buscar es precisamente el desarrollo de nuestras naciones y en particular el bienestar de nuestros pueblos. Muchísimas gracias y esperamos verlos personalmente muy pronto. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora Wong. Ha sido un placer compartir con ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, hasta pronto. Gracias a todos por participar. Hasta pronto.